Desde Yereván, informe semanal de noticias y el diario acontecer de Armenia y Artsaj por nuestra corresponsal Betty Arslanian. Ahora sí, te saludamos, Betty, buenas noches, un placer volverte a ver después de un tiempo y en esta noche que veíamos de 32 grados en Armenia. ¿Cómo está todo por allí? Hola Romy, hola Cari, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, así es, en cuanto a la temperatura está bastante caluroso, como así también los hechos, podemos decir, ¿no? Esta semana lamentablemente estuvo marcada por una escalada de violencia en Artsaj, y el pico de estas agresiones fue el pasado 3 de agosto, cuando las tropas azerbaiyanas intentaron cruzar la línea de contacto y desplegaron operativos de ataque, utilizando morteros, lanzagranadas e incluso drones en diferentes zonas. Vamos a comenzar desde el principio, con los antecedentes, ¿no? Es decir, con los hechos que ocurrieron antes hasta llegar a este día donde las agresiones por parte de Azerbaiyán en Artsaj incrementaron. Uno de los antecedentes de estos hechos se registró el 28 de julio y fue el ataque a los poblados de Garmir Shuga y Tagabar, ubicado en la región de Marduni de Artsaj. Aquí hubo tiroteos que duraron aproximadamente 20 minutos y el impacto de las balas afectó en las zonas residenciales, que por ejemplo rompió los vidrios de una vivienda. Afortunadamente no se registraron víctimas civiles a raíz de este hecho, y ante esto el defensor de los derechos del pueblo de Artsaj, Kehram Stepanian, dijo que el comportamiento agresivo por parte de Azerbaiyán tiene como objetivo interrumpir la vida normal de las comunidades y aterrorizar a la población civil en Artsaj. Días posteriores a esto, los ataques del ejército de Azerbaiyán se dirigieron hacia la frontera norte y noroeste, es decir, en la región de Mardakert. En esa dirección, las tropas intentaron cruzar la línea de contacto y avanzar. Pero el ejército de Artsaj pudo responder a estos ataques, impidiendo que puedan lograr cualquier tipo de cambio en sus posiciones. Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Artsaj, David Babayan, afirmó que la situación se encontraba bajo control, controlado por las Fuerzas Armadas de Artsaj. También lo que dijo, o mejor dicho, lo que pidió a los ciudadanos es que sigan las noticias oficiales, ¿no? Y no cedan a las provocaciones. Tengamos en cuenta que en este contexto, y en general siempre que la tensión incrementa, hay una circulación muy grande de información de la cual una gran parte no es verdad, ¿no? Y eso puede generar pánico en la población. Por otro lado, algunas horas antes de las agresiones, Armenia devolvió a un soldado azerí que 1 o 2 semanas antes había cruzado la zona fronteriza en la provincia de Kejarkunik, y según las averiguaciones el soldado se había perdido, ¿no? Entonces Armenia lo devolvió a Azerbaiyán. Tengamos en cuenta que actualmente la parte de Armenia no tiene prisioneros de guerra de Azerbaiyán bajo cautiverio, ya que fueron reintegrados a su país poco después de el fin de la guerra de 2020. Sin embargo, Azerbaiyán sí tiene prisioneros armenios y se calcula que son más de 80 soldados detenidos en Bakú desde ese entonces, ¿no? Y Azerbaiyán no cumple con su parte del acuerdo de devolverlos. Como otro antecedente ya en el orden de la diplomacia, el 2 de agosto, o sea, un día antes de esta escalada, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, tuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que discutieron sobre la implementación de los acuerdos tripartitos firmados por los líderes de Rusia, de Azerbaiyán y de Armenia
en diferentes oportunidades. Recordemos que las fechas fueron el 9 de noviembre del 2020, que marcó el fin de la guerra, y luego también se firmaron declaraciones el 11 de enero y el 26 de noviembre del 2021. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta una cuestión que también tuvo lugar en el último tiempo y consiste en la retirada de las unidades militares de Armenia del territorio de Artsaj. Esto fue lo que marcaba el acuerdo tripartito de fin de la guerra, y de hecho este proceso de retirada de las fuerzas armadas del territorio inició hace ya unas semanas, ¿no? Y de acuerdo a las autoridades armenias, el proceso va a terminar en septiembre. Ante esto, la oposición entre los que se encuentra la Fraternidad Naxutium consideró que esto es un intento de desproteger a Artsaj, ¿no? Y dejarlo solo, aislado y sin apoyo por parte de Armenia. Tengamos en cuenta que en el presente el Ejército de Defensa de Artsaj sigue en el terreno, ¿no? Y es quien está custodiando las tierras. Sin embargo, las autoridades azeríes reclaman el desarme completo del territorio de Artsaj, o sea que no haya actividad militar a lo largo de este terreno. Bueno, y además tenemos también a las fuerzas pacificadoras rusas que siguen supervisando la región con esta misión de garantizar la estabilidad. Es interesante, Betty, esta contextualización para ver que, bueno, lo que sucede, el hecho que sucede el 3 de agosto, no es algo aislado, sino que, en cierta forma, todas las piezas estaban contribuyendo a que suceda algo con la magnitud de lo que sucedió y a esta puerta que se abre también, ¿no? Esta semana, que entendemos que no es algo que va a terminar acá. Sí, exactamente, Romy. Entonces, ¿qué ocurrió después de estos hechos, no? Bueno, como les decía, las últimas agresiones hacia Artsaj ocurrieron en la zona del noroeste, ¿no? Y como consecuencia, lamentablemente, 2 soldados armenios y 19 fueron heridos, de los cuales 4 están en estado de gravedad. Esto fue como resultado de un ataque con un dron en un depósito de municiones. Ante esta escalada, el presidente de Artsaj, Araik Harutyunyan, convocó al Consejo de Seguridad y posteriormente firmó un decreto en el cual declaró una movilización militar parcial en el territorio. Algunas horas más tarde, la tensión escaló en la región de Berdzor, ¿no? O Lachin. Tengamos en cuenta que aquí es el único corredor actualmente que conecta por tierra a Armenia y Artsaj. Y actualmente se encuentra bajo la supervisión de las tropas rusas de mantenimiento de la paz y que tienen, bueno, el fin de resguardar a los asentamientos poblacionales armenios que se encuentran en esta zona, como por ejemplo la de Berdzor y la de Agavno. ¿Y qué pasó ahí, Betty, con la presencia de las tropas rusas? Sí, en realidad estas tropas están ahí sobre el corredor de Lachin desde hace 2 años, ¿no? Desde el fin, hace casi 2 años, desde el fin de la guerra, ¿no? Y particularmente se encuentran en este territorio porque estos asentamientos poblacionales de Berdzor y de Agavno están completamente rodeados por territorios actualmente ocupados por Azerbaiyán que se encuentran en altura, ¿no? O sea, por ejemplo, el pueblo de Agavno es un valle y está, geográficamente en desventaja en cuanto al enemigo, ¿no? Bueno, podemos decir que esta zona de Berdzor, Lachin, es una de las más polémicas hoy, debido a que es sumamente estratégica, ¿no? Por el corredor, y también porque forma parte de las regiones que debían ser entregadas en el fin de la guerra en el 2020 y aún no se hizo, ¿no? En este contexto, bueno, Azerbaiyán realizó operativos militares con el fin de controlar el corredor por la fuerza.
¿no? Esto ocurrió entonces el 3 de agosto, cuando las tropas azeríes utilizaron artillería y intentaron tomar posiciones incluso en los terrenos de alrededor. Y según la información oficial, esta carretera, o sea, el corredor de Berzor, continuó funcionando normalmente, ¿no? Aunque, bueno, había algunos medios turcos que decían que se había cortado, ¿no? Pero esto fue mentira. Imagínense que si eso pasaría, se habría bloqueado la comunicación entre Armenia y Artsaj, y esto provocaría el total aislamiento de Artsaj. Y como lo mencionamos varias veces en otras oportunidades, el acuerdo tripartito plantea el reemplazo del corredor de Lachin por una ruta alternativa, ¿no? Que también conecte a Armenia y Artsaj. Y esto debía darse en el plazo de 3 años. A partir de ahí, esa zona de Berzor pasaría a estar controlada por Azerbaiyán, ¿no? Y otra cuestión importante para tener en cuenta es que Azerbaiyán desde hace un tiempo ya está construyendo este camino, ¿no? Y según sus fuentes comenzaría a funcionar a finales de este año. Por su parte, el gobierno de Armenia había guardado silencio en torno a este tema durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Hasta que Nikol Pashinyan, en su última conferencia de prensa, confirmó el reemplazo de la carretera y el desalojo de los pueblos de la zona de Berzor y Agavno, ¿no? Más allá de que los habitantes de estas aldeas dicen que no se van a ir de esos pueblos. Este tema lo vamos a dejar para el final, ya que tuvimos novedades esta semana sobre esto, y continuamos. Bien. Lo que ocurre es que Azerbaiyán presiona a Armenia para que comience con la construcción de su parte de la carretera, ¿no? Cosa que Armenia no empezó a hacer. Y ante esta presión, esta semana, el ministro de Administración Territorial e Infraestructura de Armenia afirmó que la construcción de esta carretera por la parte armenia finalizaría en la primavera, ¿no? Como respuesta a esta agresión azerí en la región de Lachin, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo una declaración acusando a Azerbaiyán de cambiar unilateralmente el régimen jurídico de este corredor de Berzor. O sea, solamente porque Azerbaiyán considera que debe ser así, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la declaración de fin de la guerra, la construcción de esta nueva carretera se debería decidir entre todas las partes, ¿no? Dentro de estos 3 años que les decía. También teniendo en consideración una redistribución de las tropas rusas de mantenimiento de la paz, que en este momento, como les decía, están en la región de Berzor. Lo que dice este ministerio es que ahora no hay un plan acordado entre las 3 partes, ¿no? Es decir, Armenia, Azerbaiyán y Rusia sobre este tema. Y dijo que la razón del incumplimiento de los puntos de la declaración tripartita giran en torno a las interpretaciones arbitrarias de Azerbaiyán, que en otras palabras hace lo que quiere, ¿no? Como respuesta al incremento de esta violencia, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió, también un comunicado en el que admitió que Azerbaiyán fue quien violó esta tregua y afirmó que hubo un agravamiento de la situación en la zona de responsabilidad del contingente ruso, ¿no? O sea, en el territorio que ellos deben supervisar. Y por último, declaró que se están tomando medidas para estabilizar el escenario junto a la parte azerbaiyana y armenia. Por otra parte, hubo cierta reacción internacional por parte de algunas entidades que manifestaron su preocupación por esta tensión en Artsaj, que inevitablemente está inmersa en un panorama global que está teniendo diferentes focos de atención, ¿no? Como por ejemplo la guerra de Ucrania y Rusia o la creciente tensión que hay entre Estados Unidos y China por Taiwán. Entonces, en este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por estos intensos combates que tuvieron lugar
y solicitó el alivio inmediato de las tensiones. Por otra parte, también la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, es decir, la OSCE, también manifestó su intranquilidad por estas tensiones, ¿no?, en el sur del Cáucaso. Tengamos en cuenta que justamente en el marco de esta organización es donde funciona el grupo de Minsk, ¿no?, es decir, el órgano encargado de mediar en el conflicto de Artsaj desde 1992, que, bueno, actualmente está, digámoslo, paralizado por los desentendimientos entre sus copresidentes, ¿no?, es decir, Estados Unidos, Rusia y Francia en torno a la guerra de Ucrania. O sea, hace un tiempo ya que el grupo de Minsk no está funcionando. Y en las últimas horas, el escenario, podemos decir, en la línea de contacto entre Artsaj y Azerbaiyán es relativamente estable. Se registran violaciones al régimen de alto al fuego, aunque no han desencadenado por el momento agresiones a gran escala, ¿no? Sin embargo, bueno, como siempre, la atmósfera es tensa y puede haber un cambio en el escenario de un momento al otro. Y en esto que les digo, que el panorama es muy volátil y como ya lo habíamos anticipado, tenemos la noticia sobre el anuncio del desalojo de los pueblos de Pertsor y Agavno, justamente en la región de Pertsor. En esta oportunidad fue el ministro de Administración Territorial e Infraestructura de Artsaj quien hizo este anuncio a la población y les dio tiempo hasta el 25 de agosto para desalojar los pueblos, ¿no? Fue él personalmente a conversar con los pobladores y a darles esta noticia. Si recordarán, el acuerdo de fin de la guerra establecía la entrega de los pueblos de Lachin, ¿no? En ese entonces, bueno, una parte fue entregada, pero otros pueblos como estos no. Tenemos el caso particular de Agavno, que podemos afirmar que no fue entregado por la determinación de su alcalde, Andranik Chavusyan, de no ceder a las provocaciones ni a las órdenes de desalojo, ¿no? Y así es como hasta el momento alrededor de 170 personas vivieron en este pueblo. No puedo decir que vivieron muy tranquilamente porque están rodeados de territorios ocupados por Azerbaiyán y postes militares, pero se mantuvieron en sus hogares teniendo una vida normal, ¿no? ¿Cuál es el sentir, Betty, de estos ciudadanos, de dichos pueblos que vos tuviste contacto con los mismos? Sí, justo recientemente estuve allí, mucho antes de este anuncio, días anteriores, ¿no? Y la verdad que ellos de ningún modo se quieren retirar, no quieren desalojar este pueblo, ¿no? Y están muy orgullosos de la decisión de su alcalde que, bueno, encabeza todo este movimiento y los pobladores confían en él más que en cualquier otra autoridad, ¿no? Pero bueno, parece que el fin está llegando, sin embargo, bueno, no descarto que no haya una resistencia de cualquier tipo, ¿no? Para evitar esta entrega. Claro. ¿Betty? Sí, así, bueno, tuvimos como un repaso alrededor de muchas cuestiones que marcaban como el contexto de lo que ocurrió esta semana, pero bueno, por supuesto siempre recomendándoles que estén atentos a los acontecimientos que ocurran en las próximas semanas y desde aquí, desde Audición Comidas, por supuesto, haremos lo nuestro. Muchas gracias por lo conversado en esta semana tan dura y con tantas noticias importantes de dar a conocer. Seguimos estas sugerencias de la información de fuentes confiables y también alentamos a nuestra audiencia a poder seguir lo que vos desde tus redes sociales vas publicando y compartiendo, que también es una forma muy directa desde estas latitudes de estar en el día a día de lo que realmente sucede
principalmente en la frontera, pero también lo que tiene que ver con la vida de pueblos tan recónditos de nuestra madre patria. Seguimos en contacto, Betty, y te volvemos a agradecer. Muchas gracias. Feliz semana a todos. Este era entonces el reporte de Betty Arslanian, como decíamos, en una semana dura donde hubo ataques por parte de Azerbaiyán a Artsaj con drones de combate, con 2 soldados caídos, con varios heridos, con un avance en el territorio, desplazamiento de los ciudadanos. Estos son algunos de los temas que tocaba Betty recién. Seguimos adelante.